Lección número 7. Nuestraesperanza.cl. Para el 12 de agosto de 2017. El camino de la fe. Sábado 5 de agosto. Para memorizar. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que era por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Gálatas capítulo 3, verso 22. Las palomas mensajeras son famosas por su habilidad de volar centenares de kilómetros por día y llegar a su destino con una exactitud increíble. Sin embargo, aún las mejores palomas por momentos se han desorientado, sin regresar al punto de partida. El peor incidente sucedió en Inglaterra, cuando unas 20.000 aves, valuadas en más de $600.000, nunca más regresaron a su palomar. Tal y como lo hemos experimentado, la mayoría de nosotros, de algún modo u otro, estar desorientado o perdido no es agradable. Nos llena de temor y ansiedad, puede llevarnos a momentos de pánico también. Lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. Aún después de aceptar a Cristo, podemos perdernos o desorientarnos al punto tal de nunca regresar al Señor. Sin embargo, las buenas nuevas son que Dios no nos ha librado a nuestra propia suerte. Nos ha dejado un mapa del camino a la fe, tal como se revela en el Evangelio, y ese camino incluye la ley. Muchos intentan separar la ley del Evangelio. Algunos hasta lo ven contradictorios. Este punto de vista no solamente es incorrecto, sino también puede tener consecuencias trágicas. Sin la ley no habría Evangelio. Es realmente difícil entender el Evangelio sin la ley. Domingo 6 de agosto. La ley y la promesa. Comillas, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Cierre de comillas, Gálatas capítulo 3, verso 21. Al intuir que sus comentarios podrían llevar a sus oponentes a concluir que él menospreciaba la ley o que sus comentarios acerca de la prioridad de las promesas de Dios eran simplemente una mofa disimulada para con Moisés y la Torá, Pablo pregunta exactamente lo que seguramente ellos estaban pensando. ¿Estás diciendo que la ley contradice las promesas de Dios? A esto Pablo responde con un enfático no. Esa conclusión es imposible porque Dios no se opone a sí mismo. Dios dio tanto la promesa como la ley. La ley no está reñida con la promesa. Ambas simplemente tienen roles y funciones diferentes en el plan de salvación general de Dios. ¿Qué conceptos erróneos tenían los oponentes de Pablo con respecto al papel de la ley? Compara Gálatas capítulo 3 verso 21 que ya escuchamos con Levítico capítulo 18 verso 5 y Deuteronomio capítulo 6 verso 24. Levítico capítulo 18 verso 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Deuteronomio capítulo 6 verso 24. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, y para que nos conserve la vida, como hasta hoy. Estas personas creían que la ley podía darles vida espiritual. Sus puntos de vista probablemente surgían de una interpretación equivocada de algunos pasajes del Antiguo Testamento, como Levítico capítulo 18 verso 5 y Deuteronomio capítulo 6 verso 24, donde la ley indica cómo deben vivir aquellos que permanecen en el pacto de Dios. La ley sí regulaba la vida dentro del pacto, pero ellos inferían que la ley era la fuente de la relación de una persona con Dios. Sin embargo, la Biblia declara que la habilidad de, comillas, vivificar es un poder que solamente Dios y su Espíritu pueden ejercer. Segunda de Reyes capítulo 5 verso 7, Nehemías capítulo 9 verso 6, Juan capítulo 5 verso 21, Romanos capítulo 4 verso 17. La ley no puede vivificar espiritualmente a nadie. No obstante, esto no significa que se oponga a la promesa de Dios. Al procurar demostrar la incapacidad de la ley para dar vida, Pablo escribe en Gálatas capítulo 3 verso 22,
mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. En Romanos capítulo 3, versos 9 al 19, Pablo presenta una cadena de versículos extraídos del Antiguo Testamento para mostrar cuán malos somos. Los pasajes no están organizados al azar. Pablo comienza con el corazón del problema del pecado, la actitud egoísta que permea el corazón humano. Luego, presenta versículos que describen la magnitud de la influencia del pecado y, por último, su universalidad. ¿Qué desea enfatizar? Debido a la magnitud del pecado y las limitaciones de la ley, la promesa de vida eterna solamente nos puede llegar por medio de la fidelidad de Cristo en nuestro favor. Aquí, una vez más, se encuentra la gran verdad que propulsó la Reforma Protestante. Aunque la ley no nos puede salvar, ¿qué grandes beneficios obtenemos en obedecerla? Es decir, ¿qué beneficios prácticos has experimentado en tu propia vida gracias a la obediencia a la ley de Dios? Lunes 7 de agosto. Confinados bajo la ley. En Gálatas capítulo 3, verso 23, Pablo escribe que antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Cierre de comillas. Al decir comillas, estábamos, Pablo se está refiriendo a los creyentes judíos de las iglesias de Galacia. Ellos son los que están familiarizados con la ley, y Pablo ha estado hablándoles a ellos en especial desde Gálatas capítulo 2, verso 15. Esto puede verse en el contraste entre el uso de la primera persona del plural nosotros en Gálatas capítulo 3, verso 23, y el uso de la segunda persona del plural vosotros en Gálatas capítulo 3, verso 26. Gálatas capítulo 3, verso 23 dice: antes que viniese la fe, dado que Pablo está contrastando el lugar de la ley antes y después de Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 24, la fe probablemente sea una referencia a Jesús mismo y no a una referencia a la fe cristiana en general. Pablo dice que los judíos estaban, comillas, confinados bajo la ley, antes de la venida de Cristo. ¿Qué quiere decir con bajo la ley? Compara Gálatas capítulo 3 versos 22 y 23 con Romanos capítulo 6 versos 14 y 15, Primera de Corintios capítulo 9 verso 20, Gálatas capítulo 4 versos 4, 5 y 21 y capítulo 5 verso 18. Gálatas capítulo 3 versos 22 y 23. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Romanos capítulo 6 versos 14 y 15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Primera de Corintios capítulo 9 verso 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Gálatas capítulo 4 versos 4, 5 y 21. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Gálatas capítulo 5 verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pablo utiliza 12 veces la frase, comillas, bajo la ley en sus cartas. Según el contexto, puede tener un par de connotaciones diferentes. 1, comillas, bajo la ley, como una forma alternativa de salvación. Gálatas capítulo 4 verso 21. Los oponentes de Galacia estaban intentando obtener una justificación vivificante mediante la obediencia. Sin embargo, como ya lo ha dejado claro Pablo,
Eso es imposible. Gálatas capítulo 3 versos 21 y 22. Pablo más tarde incluso señala que al desear estar bajo la ley, los gálatas en realidad estaban rechazando a Cristo. Gálatas capítulo 5 versos 2 al 4. 2, comillas, bajo la ley en el sentido de estar bajo la condenación de la ley. Romanos capítulo 6 versos 14 y 15. Dado que la ley no puede expiar el pecado, la violación de sus demandas en última instancia lleva a la condenación. Esta es una condición en la que se encuentran todos los seres humanos. La ley actúa como carcelera que encierra a todos los que han transgredido y se han acarreado sobre sí mismos la sentencia de muerte. Como veremos en el estudio de mañana, la expresión comillas, la ley nos tenía presos, Gálatas capítulo 3 verso 23, indica que esto es lo que quiere decir Pablo con comillas, bajo la ley en este pasaje. Una palabra griega relacionada, enomos, normalmente traducida como bajo la ley, literalmente significa dentro de la ley, y se refiere a vivir dentro de los requerimientos de la ley mediante la unión con Cristo. Primera de Corintios capítulo 9 verso 21. Por medio de comillas las obras de la ley, es decir, al tratar de guardar la ley sin Cristo, es imposible ser justificados porque solamente aquellos que son justificados por la fe vivirán. Gálatas capítulo 3 verso 11. Esta verdad no anula la ley, muestra solamente que no nos puede dar vida eterna. Es demasiado tarde para eso. Martes 8 de agosto. La ley como nuestro, comillas, guarda. Pablo da dos conclusiones básicas con respecto a la ley. 1. La ley no anula ni abole la promesa de Dios hecha a Abraham. Gálatas capítulo 3 versos 15 al 20. 2. La ley no se opone a la promesa. Gálatas capítulo 3 versos 21 y 22. ¿Qué papel juega en realidad la ley entonces? Pablo escribe que fue añadida, comillas, a causa de las transgresiones, cierre de comillas, Gálatas capítulo 3 verso 19, y desarrolla esta idea usando tres palabras diferentes en conexión con la ley. Confinados, verso 23, encerrados, verso 23, y ayo, verso 24. ¿Qué está queriendo decir Pablo acerca de la ley en Gálatas capítulo 3 versos 19 al 24? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La mayoría de las traducciones modernas interpreta los comentarios de Pablo acerca de la ley en Gálatas capítulo 3 verso 19 en términos completamente negativos. Pero el original en griego no es tan unidireccional. La palabra griega traducida como comillas confinados, verso 23, significa literalmente comillas custodiar, aunque puede ser utilizado en un sentido negativo como por ejemplo, comillas, tener en sujeción, o comillas, vigilar. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 32. En el Nuevo Testamento, generalmente tiene el sentido más positivo de comillas, proteger o guardar. Filipenses capítulo 4, verso 7. Primera de Pedro capítulo 1, verso 5. Lo mismo ocurre con la palabra traducida como comillas, encerrados. Gálatas capítulo 3, verso 23. Puede ser traducida también como comillas, cerrar, Génesis capítulo 20, verso 18, acorralar, Éxodo capítulo 14, verso 3, recoger, Lucas capítulo 5, verso 6, sujetar,
Romanos capítulo 11, verso 32. Como lo indican estos ejemplos, según el contexto, esta palabra puede tener connotaciones positivas o negativas. ¿Qué beneficios proveyó la ley moral y ceremonial al pueblo de Israel? Romanos capítulo 3, versos 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 7 versos 12 al 24. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa, y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos, de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren, y los que se hubieren escondido delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrantará con grande destrozo, hasta que sean destruidas. Las entregará a sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Levítico capítulo 18 versos 20 al 30. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Entre paréntesis, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra, que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Cierre de paréntesis. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo Jehová, vuestro Dios. Aunque puede ser que Pablo a veces hable de la ley en términos negativos, Romanos capítulo 7 verso 6, Gálatas capítulo 2 verso 19, también tiene muchas cosas positivas que decir sobre ella.
Ver Romanos capítulo 7, verso 12 y 14, capítulo 8, verso 3 y 4, capítulo 13, verso 8. La ley no era una maldición que Dios colocó sobre Israel. Al contrario, tenía la intención de ser una bendición. Aunque el sistema de sacrificios no podía realmente eliminar por completo el pecado, señalaba al Mesías prometido, que sí podía, y las leyes que regían el comportamiento humano protegían a Israel de muchos de los vicios que plagaban las otras civilizaciones antiguas. A la luz de los comentarios positivos de Pablo acerca de la ley en otros pasajes, sería un error entender que sus comentarios aquí son completamente negativos. Un medicamento creado para tratar una enfermedad podría ser usado por algunas personas para drogarse. ¿Qué ejemplos de este principio has visto en tu propia vida? ¿De qué manera nuestro conocimiento de cómo algo bueno puede ser utilizado mal nos ayuda a entender la situación que confrontaba Pablo aquí? Miércoles 9 de agosto. La ley como nuestro tutor. En Gálatas capítulo 3, verso 23, Pablo describe la ley como una fuerza guardiana y protectora. ¿A qué compara la ley en el versículo 24? ¿Y qué significa eso? Pero antes que viniese la ley, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La palabra traducida como comillas ayo proviene de la palabra griega paidagogos. Algunas versiones la traducen como comillas tutor o comillas guía, pero no hay una palabra única que pueda transmitir completamente su significado. El paidagogos era un esclavo en la sociedad romana que era puesto en una posición de autoridad sobre los hijos de su amo, desde el momento en que cumplían 6 o 7 años y hasta que llegaban a la madurez, además de proveer para las necesidades físicas de ellos, como prepararles el baño, proporcionarles comida y ropa y protegerlos de cualquier peligro. El paidagogos también era responsable de garantizar que los hijos de su amo fueran a la escuela e hicieran sus tareas escolares. Además, se esperaba que no solamente enseñara y practicara valores morales, también debía asegurarse de que los niños aprendieran y practicaran esos valores por sí mismos. Aunque algunos pedagogos ciertamente debieron haber sido amables y queridos por quienes estaban a su cargo, la descripción dominante que aparece de ellos en la literatura antigua es que eran disciplinarios estrictos. Se aseguraban la obediencia no solamente por medio de amenazas y reprensiones, sino también mediante castigos y palizas. La descripción de Pablo de la ley como un pedagogo clarifica aún más su comprensión del papel de la ley. La ley fue añadida para señalar el pecado y proveer instrucción. La misma naturaleza de esta tarea significa que la ley también tiene un aspecto negativo, y eso es porque nos reprende y condena como pecadores. Sin embargo, Dios utiliza aún este aspecto, comillas, negativo, para nuestro beneficio, porque la condenación de la ley produce en nosotros los que nos lleva a Cristo. Por ende, la ley y el Evangelio no son contradictorios. Dios los diseñó para que obraran juntos para nuestra salvación. Comillas, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas capítulo 3, verso 24. El Espíritu Santo está hablando especialmente de la ley moral en este texto mediante el apóstol. La ley nos revela el pecado y nos hace sentir nuestra necesidad de Cristo y de acudir a Él en procura de perdón y paz mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cierre de comillas, Mensajes Selectos tomo 1, página 275. ¿Cuándo fue la última vez que comparaste tus acciones, palabras y pensamientos con la ley? Hazlo ahora, comparándolos no solamente con la letra de la ley, sino también con su espíritu. Mateo capítulo 5, verso 28,
Romanos capítulo 7, verso 6. ¿Cuán bien te ves? ¿Qué te dice tu respuesta sobre lo que Pablo está señalando en esta epístola? Jueves 10 de agosto. La ley y el creyente. Muchos han interpretado el comentario de Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 25 como un rechazo total a la ley. Sin embargo, esto tiene poco sentido a la luz de los comentarios positivos de Pablo acerca de la ley en otras partes de la Biblia. Entonces, ¿qué está queriendo decir? Primero, que ya no estamos bajo la condenación de la ley. Romanos capítulo 8, verso 3, como creyentes estamos en Cristo y disfrutamos del privilegio de estar bajo la gracia. Romanos capítulo 6, versos 14 y 15. Eso nos da la libertad de servir a Cristo de todo corazón, sin temor de ser condenados por errores que podríamos cometer en el proceso. De eso se trata la verdadera libertad en el Evangelio, algo radicalmente opuesto al hecho de que ya no tenemos que obedecer la ley. Entre paréntesis, esto es lo que algunas personas dicen que es, comillas, libertad en Cristo, cierre de comillas. Pero la desobediencia a la ley, en cambio, es pecado, y el pecado es cualquier cosa menos libertad. Juan capítulo 8, verso 34. Escucha Romanos capítulo 8, versos 1 al 3. ¿Qué significa ya no estar condenado por la ley? ¿De qué forma esta maravillosa verdad debería impactar en nuestra manera de vivir? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Como resultado de ser perdonados en Cristo, nuestra relación con la ley es diferente ahora. Somos llamados a vivir una vida que agrade a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 1. Pablo se refiere a esto como andar en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 18. Esto no significa que la ley moral ya no sea aplicable. Nunca fue ese el centro de la discusión. ¿Cómo podría ser así cuando hemos visto tan claramente que la ley es lo que define el pecado? Más bien, dado que la ley es una transcripción del carácter de Dios, al obedecerla, simplemente reflejamos su carácter. Pero más que eso, seguimos no solamente un conjunto de normas, sino el ejemplo de Jesús, quien hace por nosotros lo que la ley en sí misma nunca podría hacer. Él escribe la ley en nuestro corazón, Hebreos capítulo 8, verso 10, y hace posible que los requerimientos de justicia de la ley se cumplan en nosotros, Romanos capítulo 8, verso 4. Es decir, mediante nuestra relación con Jesús, tenemos poder para obedecer la ley como nunca. Escucha Romanos capítulo 8, verso 4. ¿Qué está queriendo indicar Pablo aquí? ¿De qué manera has visto que esta promesa se manifestó en tu propia vida? Al mismo tiempo, a pesar de todos los cambios positivos que puedas haber experimentado, ¿por qué la salvación debería basarse siempre en lo que Cristo ha hecho por nosotros y en nada más? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Viernes 11 de agosto, para estudiar y meditar. Comillas, se me pregunta acerca de la ley en Gálatas. ¿Cuál ley es el ayo para llevarnos a Cristo? Contestó ambas, la ceremonial y el código moral de los 10 mandamientos. Comillas, Cristo fue el fundamento de todo el sistema judío. La muerte de Abel fue una consecuencia de no haber aceptado Caín el plan de Dios en la escuela de la obediencia para ser salvado por la sangre de Jesucristo, simbolizada por las ofrendas de sacrificio que señalaban a Cristo. Caín rehusó la efusión de sangre que simbolizaba la sangre de Cristo, que había de ser derramada por el mundo. Toda esta ceremonia fue preparada por Dios, y Cristo vino a ser
el fundamento de todo el sistema. Este es el comienzo de la obra de la ley y como el layo que lleva a los instrumentos humanos pecaminosos a considerar a Cristo como el fundamento de todo el sistema judío. Comillas, todos los que servían en relación con el santuario eran educados constantemente acerca de la intervención de Cristo en favor de la raza humana. Ese servicio tenía el propósito de crear en cada corazón amor por la ley de Dios, que es la ley del reino divino. Mensajes Selectos, tomo 1, página 274. Comillas, la ley de los 10 mandamientos no ha de ser considerada tanto desde el aspecto de la prohibición como desde el de la misericordia. Sus prohibiciones son la segura garantía de felicidad en la obediencia. Al ser recibida en Cristo, ella obra en nosotros la pureza de carácter que nos traerá gozo a través de los siglos eternos. Es una muralla de protección para el obediente. Mensajes Selectos, tomo 1, página 276. Preguntas para dialogar. 1. A menudo luchamos con la pregunta de cómo podemos vencer el pecado en nuestra vida. ¿Qué promesas tenemos en la Biblia acerca de la victoria sobre el pecado? ¿De qué manera podemos posicionarnos mejor para ayudar a hacer realidad esas promesas? Al mismo tiempo, ¿por qué debemos ser cuidadosos y asegurarnos de depositar toda nuestra esperanza de salvación en la victoria de Cristo por nosotros, y no en cualquier victoria que nosotros podamos obtener? 2. A menudo oímos que los cristianos dicen que la ley ha sido anulada. Por supuesto, estos mismos cristianos hablan en contra del pecado, lo cual significa, por supuesto, que en realidad no consideran que la ley haya sido anulada. ¿Qué quiere decir en realidad con esa afirmación? Pista. ¿En el contexto de qué mandamiento surge esa aseveración por lo general? Resumen. La ley fue dada para señalar a los pecadores su necesidad de Cristo. Como guardiana, nos provee instrucción acerca de Dios y protección del mal. Pero como entidad disciplinaria, la ley señala nuestra pecaminosidad y trae condenación. Cristo nos libra de la condenación de la ley y escribe su ley en nuestro corazón.